Bueno, buenos días. Estamos en el programa de Cambio en el Debate y ahora tratamos de que esto sea una entrevista porque no llegan los dos profesores que estaban invitados, seguramente por problemas que existen de violencia y todo esto en el medio por los bachilleratos. Entonces ahora tenemos aquí a la profesora Graciela Andrade. Es maestra universitaria, es economista de profesión y además fue exsecretaria de la Secretaría de Educación del Estado. Entonces ella estuvo directamente involucrada en la formación de los sindicatos, en la creación de los sindicatos, y quisimos preguntarle cómo y por qué surge el telebachillerato. ¿Qué tal, Polo? Me da mucho gusto estar contigo, pero más que en la creación de los sindicatos estuve no del telebachillerato, claro. Fíjate que en el ciclo escolar 2009-2010, el primer ciclo escolar que me correspondió como secretaria de Educación atender, hicimos un análisis en general de todos los indicadores educativos desde el año 2009 y nos sorprendió ver cómo estábamos en educación media superior y superior. Aquí te traigo el reporte que se dio por parte de la Secretaría de Educación Pública en febrero del 2010 de los indicadores. Y bueno, si tú puedes ver, no teníamos uno solo que estuviera por debajo del 29º lugar. Estábamos 29º hasta el 32º en atención a demanda potencial de media superior, cobertura de bachillerato, cobertura media superior, en fin. Teníamos indicadores muy alarmantes de media superior y obviamente la eficiencia terminal de secundaria estaba también en 32, la deserción, y vimos que uno de los factores que estaban influyendo tanto para la deserción como para no terminar la secundaria era que no se generaban expectativas de seguir estudiando el bachillerato. Otro fenómeno que analizamos, que vimos, fue que íbamos a tener en julio del 2010 un egreso de 66.374 alumnos de secundaria y la capacidad instalada para recibir a estos muchachitos de toda la educación media superior, digamos la oferta de media superior, era de 54.457 lugares. Es decir, nos quedaban 12.917 muchachas y muchachos, sobre todo muchachas, sin posibilidad de entrar a un lugar a estudiar. Exploramos la posibilidad de que se abrieran algunos grupos a distancia, que se atendieran a distancia. Exploramos la posibilidad de dobles turnos en el colegio de bachilleres o en los CECITEM, que son los dos subsistemas que tenemos de manera más cuantiosa en la entidad, y resultaba difícil, oneroso, etc. La posibilidad que se planteó del telebachillerato, a sugerencia de maestros de telesecundaria, pioneros de la telesecundaria en Michoacán, el profesor Aristeo y se me olvida el nombre del otro que también comienza con A, para no mencionar alguno que no sea, dos maestros muy entusiastas del telebachillerato nos presentaron la propuesta, dos de telesecundaria nos presentaron esta propuesta. La estuvimos estudiando, comencé a preguntar con secretarios de educación de otras entidades y el de Veracruz nos dijo que ellos tenían 30 años trabajándonos y que era el subsistema que estaba prácticamente en todas las comunidades rurales de Veracruz, y comenzamos a hacer una investigación. Y aquí quisiera comentar que la investigación fue un proceso hermoso. Te voy a enseñar una foto que no pueden ver nuestros radioescuchas. Si tú puedes leer la manta, lo que dice. Presentación del proyecto de telebachilleratos ¿de qué? ¿Educación secundaria? Al nivel de educación secundaria. Y todos estos jóvenes que ves aquí, que fueron más de 300, de 140 y tantos muchachos, se fueron a todo el estado
a hacer 120 jóvenes. Se fueron a 660 escuelas de los 113 municipios a levantar el estudio de factibilidad sobre el telebachillerato. El telebachillerato no fue una ocurrencia, partió de necesidades, se hizo un estudio. En este estudio se planteó que tuviéramos un egreso que no fuera captado por los subsistemas existentes y que no tuvieran ningún subsistema nuestras secundarias o telesecundarias básicamente a 10 kilómetros a la redonda, porque una de las causas que dijeron por las que ya no seguían estudiando era que no tenían dinero para mandar a sus hijos, o los muchachos no tenían, ni muchachas, dinero para irse a bachillerato o a ese sistema cercano, y que además, en el caso de las muchachas, los papás dudaban mandarlas a lugares a quedarse a dormir, ¿no? A las cabeceras. Entonces, ni tenían con quién mandarlas, ni consideraban que era conveniente, y con las cuestiones de inseguridad pues sentían que era un riesgo para sus hijos. Así detectamos con este estudio 348 telesecundarias y vimos 312 localidades que eran las que tenían más jóvenes que no se estaban incorporando a ningún subsistema. Y nos mandamos a estos jovencitos, esta foto que ves tú aquí fue el día que se les dio la capacitación para que se pudieran ir a hacer el levantamiento. Obviamente esto fue previo a un trabajo de consulta, de comentarios con supervisores de telesecundarias, con los directivos de telesecundarias, a quien todavía les debemos un recurso para hacer alguna obra en sus secundarias, alguna mejora para equiparlas, y sobre todo lo que quisiera resaltar aquí, fue la disposición y la gran voluntad que tuvieron todos los directivos de telesecundarias en colaborar para que sus muchachos pudieran seguir estudiando. Sí, eso es muy importante. Mira, yo quisiera recalcar esto que me parece importante, o si me corriges, decías que los parámetros del rezago educativo en la enseñanza media superior son de la Secretaría de Educación Pública, la federal. Entonces, por supuesto, son datos duros, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces, con la disputa que desde el principio se dio entre el gobierno saliente de Leonel Godoy y Felipe Calderón, pues fue siempre un dato muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, nunca hubo tantos presidentes municipales encarcelados por supuestos vínculos con el narcotráfico. Entonces siempre hubo una tendencia a golpear al Estado que prometió ayudar en cuantía, ¿no? Entonces es un dato de la SEP. Sí. Aquí estaban invitados hoy dos profesores y algún alumno y algún padre de familia, pero desgraciadamente yo creo que esos problemas que están dando por este asunto de la violencia con que se está atacando el telebachillerato, que ya vimos que es un sistema muy, muy benévolo con la población marginada. La vez pasada aquí tuvimos a una alumna que se llama Heréndira García, estaba en quinto semestre y fue segundo lugar estatal en un concurso de biología, ¿sí? Madre soltera, con 2 hijos, y decía eso: no hay posibilidad alguna de que yo pueda asistir a una escuela porque yo no tengo primero ni para trasladarme, ni mucho menos. Es una de las cosas que tú manejabas, de lo importante que es llevar ese sistema a las zonas más marginadas. Y la otra, que decía también otro padre que estuvo aquí, Obed Arias, era un padre de familia, tenía 2 niños en el de bachillerato, 2 niños del bachillerato, dice exactamente lo mismo. Entonces, creo que se justifica plenamente el asunto del telebachillerato. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿qué opinión tendrías tú de lo que dice el secretario de Gobierno, Jesús Reina, sobre la posibilidad de desaparecer este subsistema?
porque no estaba bien sustentado, que había sido como prácticamente una ocurrencia, así casi lo manejaba. Entonces, ¿qué opinión te da esta opinión? Bueno, no fue una ocurrencia para nada. Yo creo que como todo lo que sucede en educación, no hay suficientes recursos. Desde que se descentralizó la educación en 1993, no hay suficientes recursos ni para cubrir lo federal, menos lo estatal. Y lo federal tiene una tendencia a no atender las necesidades específicas de los estados. Para eso mandan las participaciones federales, que las cortaron desde el año del 2010, las comenzaron a cortar, todo el 2011 las recortaron. Y creo que eso hace que todas las iniciativas estatales estén en duda. O sea, la federación te exige recursos para apoyar los programas federales. Tienes que poner como entidad un par y paso. Pero la federación no te da apoyos para iniciativas estatales o de manera muy casual, ¿no? Y esto hizo que el telebachillerato, nosotros hicimos el estudio durante meses. Incluso había directivos de subsistemas que se oponían, había gente de la misma Secretaría de Educación, altos funcionarios, que decían que el telebachillerato sería una enseñanza de baja calidad para las muchachas y los muchachos. Lo que nosotros decíamos es, díganos cómo lo podemos entender. Y buscamos la mejor alternativa. O sea, realmente se buscó mucho improvisado, no fue ocurrencia, no. Visitamos varias entidades, fuimos a Nayarit, se fue a San Luis Potosí, a Querétaro, a Veracruz, y de ahí se tomó la decisión. Lo que sí es cierto es que los recursos no existían. Después de que hicimos todos los estudios, nos presentamos ante el gabinete. Esta presentación que te traigo aquí fue una presentación que le llevamos al gobernador. Y primero en lo personal y después la presentamos a todo el gabinete con gente de la Secretaría de Finanzas, de Planeación, con los secretarios y las secretarias. Y de todo hubo, ¿no? Comentarios de dónde, cómo. Y entonces dijimos, bueno, nosotros no vamos a hacer nada si no hay posibilidades de recursos económicos. Y además planteamos la necesidad de que el Congreso del Estado aprobara el presupuesto suficiente. Y lo aprobaron. No es suficiente, se aprobó para el año 2011. Volvimos a solicitar más recursos para el año 2012. Además, se hicieron las proyecciones económicas de incremento. De que, bueno, estos muchachos van a entrar en primer semestre, pero al año y medio ya vamos a tener los que estaban en primero ya en tercer semestre, se van a requerir más maestros. Hicimos toda la proyección y fue aprobada. En el Congreso tuvimos algunas opiniones de los miembros de la Comisión de Educación, igual que iba a ser una educación de baja calidad. Lo que siempre argumentamos es que era mejor que estuvieran estudiando como fuera, de alguna manera no iba a ser de tan baja calidad y vamos a tener una selección cuidadosa de maestros. El material de Veracruz es muy bueno y que lo más importante era ser solidarios y atentos con los muchachos y las muchachas que lo requerían, que era 1000 veces los estudiantes que en cualquier otro lugar. Muy bien, esto que dices tú del Veracruz, donde se dice que se inició hace 30 años, también los profesores del telebachillerato de Veracruz se quejan de que el Estado no les suelta los suficientes recursos para esto, ¿no? Para seguir manteniendo un sistema pues, medianamente aceptable. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que seleccionaron al personal docente que inicialmente eran, ¿qué decían por aquí los compañeros? Eran 500 asesores. No, en principio no. En principio.
En el primer concurso, porque se abrieron 253 grupos, y el primer concurso estaba pensado para 223 personas. Se convocó a un concurso, tuvimos 8,000 solicitudes de participación. De esas 8,000 solicitudes calificaron, ahorita ya no recuerdo perfectamente el número de cuántos calificaron, porque algunos no llevaron todos sus papeles. Calificaron más o menos 7,000 y tantas personas. El examen se llevó a cabo en todas las escuelas que están alrededor de aquí de la Secretaría de Educación Pública, por esta zona, y se publicaron los resultados, y además se hizo bajo un criterio de profesionistas de las zonas. Por ejemplo, si se abrieron 3 o 5 telebachilleratos en Churumuco, el concurso era para profesionistas de Churumuco. En el caso de Churumuco, me parece que quedaron 3 vacantes que no pasaron el examen. El siguiente criterio de selección, porque tuvimos algunos municipios, tampoco recuerdo perfectamente el número de cuántos municipios se quedaron vacantes. Sí me acuerdo el número de las vacantes, fueron 23, pero no el número de municipios. El siguiente criterio de selección fue, entonces, convoquemos a las personas que tuvieron calificación aprobatoria de municipios aledaños. El actual presidente de la Comisión de Educación del Congreso, en ese momento era presidente de la Huacana, y él estuvo muy contento con ese proceso, porque gente de la Huacana que pasó el examen pero que ya no quedó en la Huacana, pudo irse a trabajar a Churumuco. Claro, son distancias largas, hay situaciones de inseguridad, no era tampoco lo mejor, pero se hizo un proceso transparente y se hizo un proceso de selección que cuidara el hecho de que después no estuvieran queriéndose cambiar de lugar. Algunos casos, los menos, unos 5, 6, 7 personas, ya fueron de lugares más distantes. También te quiero comentar que durante esos procesos pues también hubo de todo, ¿no? Gente que llegó, y muchachas sobre todo, profesionistas que se fueron a trabajar, fueron las que más solicitaron estar en lugares menos alejados. Claro. ¿Sí? Eso es un poco lógico, y bueno, se fueron haciendo ajustes, pero la manera de sacar las convocatorias y la manera de concursar, todo fue pensado no para generar empleo. Yo creo que esto es importante que lo digamos. Este subsistema se pensó y se diseñó para atender a las jovencitas y los jovencitos. El crear empleo y el que los profesionistas puedan estar al servicio de este subsistema tiene la razón y el sentido de garantizar el derecho social de las jovencitas y los jovencitos a ser educados. Sí, hace unos días también la secretaria de Educación del Estado, la maestra Guido, Herrera Guido, también tiene una posición de decir, bueno, vamos a estudiar exactamente cuáles planteles vamos a cerrar, ¿no? Y realmente eso implicaría, por supuesto, cancelar las plazas de estas personas, pero yo quiero hacer también referencia e historia de una cosa que se firmó entre el sindicato, un acuerdo que hubo entre el sindicato y la Secretaría de Educación en el Estado, en el que se iba a atender de manera expedita la relación, cómo se iba a resolver el conflicto, porque se supone que iban a clausurar definitivamente todo el bachillerato. Entonces, finalmente, dijeron, bueno, ya no lo vamos a cancelar. Abrimos la convocatoria para que haya nuevas inscripciones, nuevos ingresos, y además vamos a dar el curso propedéutico que se estaba dando tradicionalmente. Entonces, accedieron a eso y dijeron, el sindicato, bueno, vamos a darlo. Entonces, después de un mes, vienen, como no se atendió la demanda, entonces viene
la protesta de los profesores. Algunos de manera radical dijeron, vamos a tomar carreteras. Lo más importante aquí que hay que destacar es que hubo alumnos y padres de familia. O sea, es un movimiento realmente social que está abarcando todos los conceptos. No, cuando es el de los profesores de la universidad o de los estudiantes o de los empleados de la universidad o los maestros de la SEP, pues normalmente son los maestros solitos, ¿no? Y aquí es muy importante porque tiene realmente una participación muy importante de lo que es toda la sociedad, ¿no? Padres, hijos y profesores. Entonces, creo que se desatendió eso sustancialmente por parte de la SEP y entonces ahí se vinieron esas protestas. ¿Tú qué opinión tienes con respecto a esta protesta que traen, creo que justamente los profesores? Mira, yo creo que precisamente por la nobleza de la propuesta y precisamente por la gran necesidad de papás y mamás, habría que tener mucho cuidado incluso con las demandas. Me parece que la demanda fundamental que tienen papás, muchachos, pues es que no se les cierre la posibilidad de que estudien. Y creo que las autoridades se están enfocando y abocando a ver qué alternativas pueden generar para el estudio. Y esa es la certeza más grande que debe haber. Cualquier otro interés, definir quiénes entran, tener participación en plazas, cualquier otro interés es secundario. Yo no quiero hablar de si es legítimo o no, pero el reclamo auténtico de los papás, de los jóvenes, es queremos estudiar. Y si no somos sensibles a eso, si la sociedad en su conjunto no es sensible a esa demanda, entonces poco tenemos que hacer como Estado, porque para eso existen los estados, para estar respondiendo a la gente. Es para lo que se supone que deberían de funcionar el Estado, ¿no? Y el Estado está puesto al servicio, por supuesto, de las multinacionales y están creando un sistema educativo acorde a sus necesidades. Ese es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es un modelo que desregula de todo, menos lo que garantiza el proceso de acumulación, limita todo lo que tiene que ver con apoyos a lo que nosotros consideramos los derechos sociales de la población, ya los básicos, ya no hablemos ni de los culturales ni de los ambientales, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se revise. Yo entiendo que las autoridades actuales no tienen una mala voluntad ni un prejuicio. Yo entiendo que las autoridades actuales, más la secretaria de Educación, que ya conoció parte del proceso de cómo se creó, lo que tienen es una angustia económica y eso es justificado. Sí hay un problema de un déficit muy fuerte del estado de Michoacán como de todas las entidades. Eso es lo que se le ha olvidado decir al presidente, que Michoacán no es de los más endeudados, y se le ha olvidado decir al presidente que el déficit por el gasto educativo está en todas las entidades, y se les ha olvidado decir que desde que cambiaron la fórmula de apoyo a las entidades, el estado más apoyado ha sido el Estado de México y le están dando más de 3.800 millones de pesos anuales de apoyo. Eso se le ha olvidado decirlo. Y que a Michoacán, de tener alrededor de 800 millones de pesos apoyos anuales extras, pasó a tener 75 millones de pesos. Entonces, son cosas, cambiaron la fórmula del FAEP, todas las entidades nos inconformamos y no nos escucharon. Solo 5 entidades son favorecidas con esa fórmula, entonces no puedes entender que se asuman medidas de política que afecten a tanta gente y que eso no se diga. Yo creo que siendo justos y buscando que este país funcione mejor, tenemos que hablar de las partes. Por eso estoy aquí. ¿Cómo consideras tú que se podría resolver exactamente? Porque hay un conflicto de intereses primero de los padres de familia
los alumnos y los profesores por mantener el sistema y la oposición de alguna forma de parte del secretario de gobierno y de alguna forma también de la secretaria de Educación. ¿Cómo consideras tú que se podría resolver este conflicto tan grave que existe entre la autoridad y la sociedad, ¿no? O sea, los profesores, estudiantes y padres? Privilegiando el que se analicen todas las posibilidades para que las muchachas y los muchachos puedan seguir estudiando. Si se pueden utilizar las becas que ya existen para que se puedan trasladar a otros lugares en caso de que realmente no sea factible algún lugar que tenga pocos alumnos, que se analice. Pero el privilegio tiene que ser, desde mi punto de vista, que se garantice que los muchachos y las muchachas puedan seguir estudiando. Y eso es muy importante para Michoacán. Michoacán tiene que hacer mucho, todos tenemos que hacer para que nuestros muchachos sigan estudiando. Por eso a veces da tristeza que se utilicen formas, yo no sé si radicales. Para mí lo radical tiene que ver con formas de raíz, ¿no? De ahí viene una palabra, ¿no? Sí. De raíz. Radical, pero que se utilicen ciertas formas que le quitan legitimidad a las demandas o que se prestan para que mucha gente critique la forma de luchar por algo justo. Yo creo que eso se tiene que cuidar. Yo creo que estamos en un momento en el que si algo podemos hacer es convocar a muchas y muchos ciudadanos a entrar en razón y a pedir de manera correcta que entre todos aportemos cada vez más. En este siglo XXI, la solución de los conflictos no puede pasar por un mesías o una mesías. Tiene que ser una convocatoria donde todos nos sentamos interpelados y convocados a participar. Sí, yo creo que eso que María Cristina es muy importante. Realmente cuando es un movimiento que había sumado padres y alumnos, ¿no? Así es. Y después esto resta el apoyo de la ciudadanía. O sea, es en lugar de sumar, están restando con estas medidas. Creo que no son muy adecuadas porque entorpecen miles de actividades muy importantes, ¿no? Enfermos, gente que va a su trabajo, etcétera, etcétera. Hay que contar una situación, pero digo, también es justo, yo creo, que estén convocando y exigiendo que se escuche, porque lo que pasa es que no se les ha escuchado, ¿sí? Entonces se han pospuesto las mesas de un mes más de negociación. Entonces creo que es justo lo que ellos están planteando. ¿Qué nos dejarías para concluir el programa, Graciela? Pues mira, yo soy una apasionada del diálogo y de llegar a acuerdos. Creo que se puede hacer. Ha habido un desprestigio fuerte de la administración de Godoy y de los gobiernos perredistas. Y yo creo que a final de cuentas, quienes lo hacen por un lado y quienes queremos decir que no por otro lado, no importa. En Michoacán lo que importa es que aprendamos a ponernos de acuerdo todos. Y en Michoacán lo que va a tener que ser urgente y necesario y va a tener que surgir como el iceberg, como la punta del iceberg cuando emerge uno de estos bloques de hielo, es la necesidad de atender lo real, lo sustantivo en la entidad. Porque en la entidad, por más que digamos, las necesidades son muchas, son 113 municipios. Somos una de las entidades que tiene más localidades con menos de 2.500 habitantes en el país, y esto es alarmante. Somos una de las entidades que tiene riquezas naturales muy grandes y que no hemos sabido colocarlas, etcétera. Entonces yo creo que van a seguir los problemas en la entidad si no aprendemos entre todos a dialogar, a verlos de manera real y a ponernos de acuerdo todas y todos. Y ese es el camino. Y si no hay dinero, pues de veras no hay dinero, pero hay que hacer gestiones juntos. ¿Cómo no hay dinero? 40 millones para el Teletón. ¿Cómo de que no hay dinero? Claro que sí. Claro, bueno, entonces pero es eso, ¿no? Ponerse de acuerdo, saber cuáles son las prioridades. Claro.
Bueno, Graciela, muchas gracias. Al contrario, esperemos que la próxima vez estén aquí algunos profesores para que nos den sus puntos de vista. Mira, vine realmente porque, aparte de estimarte de manera personal, me interesa que sepan la ciudadanía que esto fue pensado, bien pensado. Ojalá podamos hacer las gestiones incluso a nivel federal para que nuestros muchachos puedan estar bien atendidos, ¿no? Entre todos. Que sí, por bien de los jóvenes. Así es. Ellos están totalmente olvidados. Los ninis y los profesionistas, también los titis. Las titis, pero los ninis no nacieron ninis, No. los hicimos. Los hicimos. No generamos una sociedad que los atendiera. Sí, eso es. Eso es grave. Gracias.